Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Soy Héctor Salinas, tengo 39 años y manejo tráiler en rutas largas por todo México. Llevo 17 años en esto. He visto de todo en las carreteras: accidentes, asaltos, neblina tan densa que no ves ni tus propias luces. Pensaba que después de tanto tiempo ya nada me iba a sorprender, pero lo que me pasó hace 5 meses en la carretera de Puebla a Veracruz me quitó esa seguridad que tenía. Era un miércoles. Salí de Puebla como a las 8 de la noche, con un cargamento de electrodomésticos que tenía que entregar el jueves en la mañana en el puerto de Veracruz. Prefiero manejar de noche porque hay menos tráfico y puedo avanzar más rápido. La carretera estaba tranquila. Solo pasaba algún que otro coche o camión cada tanto. Llevaba música norteña sonando bajito en la radio para mantenerme despierto. Como a las 11 de la noche, pasando por una zona de curvas en la sierra, vi algo en el acotamiento. Era una mujer parada junto a una maleta, con el brazo extendido pidiendo aventón. Se veía como de unos 30 años. Traía puesto un vestido claro, como beige o blanco, difícil de distinguir con la poca luz. Normalmente no recojo a nadie. Es una de las reglas que me puse desde que empecé en esto. Pero algo en esa mujer me hizo dudar. Tal vez fue que se veía desesperada, o que estaba en medio de la nada donde no pasaba mucho transporte público. O tal vez fue algo más que no puedo explicar, como un impulso que me hizo querer detenerme. Frené el tráiler unos metros adelante y esperé a que ella caminara hacia la cabina. La vi acercarse por el espejo lateral. Caminaba rápido, casi corriendo, jalando su maleta. Bajé el vidrio de la ventana del copiloto. ¿A dónde va, señora?, le pregunté. Ella se asomó a la ventana. Tenía la cara pálida, como si estuviera enferma o muy cansada. A Veracruz, por favor. Necesito llegar urgente, me dijo con voz suave pero tensa. Le dije que yo iba para allá y que podía llevarla. Ella subió rápido con su maleta. Se acomodó en el asiento del copiloto y cerró la puerta. Muchas gracias, de verdad muchas gracias, me dijo mientras se ponía el cinturón. Yo arranqué y seguimos el camino. Al principio no hablamos mucho. Yo me concentraba en manejar las curvas y ella miraba por la ventana. Después de unos minutos le pregunté qué hacía sola en la carretera a esa hora. Tuve un problema con mi coche, se quedó varado más atrás. Necesito llegar a Veracruz esta noche sí o sí, me explicó. Le pregunté si tenía familia esperándola. Ella asintió. Mi esposo está en el hospital, está grave. Me llamaron hace unas horas y salí de inmediato, pero mi coche no aguantó el viaje. Su voz se quebraba al hablar. Le dije que no se preocupara, que la iba a llevar lo más rápido posible dentro de lo seguro. Ella me agradeció de nuevo. Seguimos manejando. Ella sacó su celular de su bolsa y trató de hacer una llamada, pero no tenía señal. No hay señal en esta parte de la sierra, le expliqué. En como media hora cuando bajemos, ahí ya agarra señal. Ella guardó su celular y suspiró. Se veía realmente angustiada. ¿Quiere agua? Traigo una hielera ahí atrás con botellas, le ofrecí. Ella negó con la cabeza. No gracias, estoy bien. Pero no se veía bien, se veía muy pálida y empezaba a temblar un poco, como si tuviera frío. ¿Está bien? ¿Quiere que prenda la calefacción?, le pregunté. Ella me miró y sonrió débilmente. Sí, por favor, tengo mucho frío. Prendí la calefacción, aunque a mí me parecía que hacía calor normal. Ella se abrazó a sí misma y siguió mirando por la ventana. Pasaron otros 20 minutos en silencio. Yo empezaba a sentirme incómodo. Había algo raro en toda esta situación, pero no podía identificar exactamente qué era. ¿Cómo se llama su esposo?, le pregunté tratando de hacer conversación. Ella tardó en responder, como si no hubiera escuchado mi pregunta. ¿Señora?, repetí. Ella volteó a verme. Se llama Fernando, dijo. Llevamos casados 8 años. Le pregunté qué le había pasado para estar en el hospital. Un accidente en la carretera, dijo con voz monótona. Eso me puso alerta. ¿Cuándo fue el accidente?, le pregunté. Hace 3 días, respondió. Eso no cuadraba. Si el accidente había sido hace 3 días, ¿por qué apenas ahora iba al hospital?
¿Y por qué manejaba sola en la noche 3 días después, si su esposo estaba grave? No tenía sentido. Disculpe, señora, pero no entiendo. Si el accidente fue hace 3 días, ¿por qué hasta ahora va al hospital? Le pregunté directamente. Ella volteó a verme con una expresión extraña. Porque apenas me di cuenta, dijo. Apenas supe que estaba ahí. Sus respuestas no tenían lógica. Decidí cambiar de tema. Algo no estaba bien con esta mujer. Tal vez estaba en shock, o tenía algún problema mental. Ya casi bajamos de la sierra. En unos minutos puede llamar a su familia, le dije. Ella no respondió. Solo siguió mirando por la ventana. Cuando finalmente salimos de la zona de curvas y empezamos a bajar hacia terreno más plano, miré hacia el asiento del copiloto. La mujer seguía ahí, pero algo había cambiado. Su vestido, que antes me pareció claro, ahora se veía manchado. Manchas oscuras que no había notado antes, y su cara estaba aún más pálida, casi gris. Señora, ¿está segura que está bien?, le pregunté con más preocupación. Ella volteó a verme lentamente. Ya llegamos, dijo, aunque todavía faltaba como 1 hora para llegar a Veracruz. No, todavía falta un rato, le aclaré. Ella negó con la cabeza. No, ya llegué. ¿Aquí fue qué?, le pregunté confundido. Aquí fue el accidente, dijo señalando hacia adelante. En ese momento pasamos junto a una cruz blanca al lado de la carretera, de esas que ponen para recordar accidentes fatales. La mujer la señaló. Ahí, dijo. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Señora, ¿de qué está hablando?, le pregunté, aunque empezaba a entender y no me gustaba hacia dónde iba esto. Ella me miró directo a los ojos. El accidente donde yo iba manejando. Hace 3 días. Iba a Veracruz a ver a Fernando al hospital, pero nunca llegué. Me salí del camino aquí en esta curva. Mis manos apretaron el volante con fuerza. Usted está viva. Está aquí sentada, le dije aunque mi voz temblaba. Ella sonrió tristemente. ¿Lo estoy? No lo sé, pero sé que necesito llegar con Fernando. Por eso sigo intentándolo. Por eso cada noche estoy ahí parada esperando que alguien se detenga. Quise frenar el tráiler. Quise detenerme y pedirle que se bajara. Pero algo me lo impidió. Tal vez era el miedo. Tal vez era la incredulidad de lo que estaba pasando. Seguí manejando con las manos temblando. Usted no es real, le dije. Esto no está pasando. Soy tan real como necesito serlo para terminar mi viaje, me respondió. Fernando me está esperando. Siempre me está esperando. Pero nunca logro llegar. Cada vez que alguien me recoge. Cuando llegamos a este punto, todo se reinicia, y vuelvo a estar parada en el acotamiento con mi maleta. Miré hacia el asiento del copiloto, y ella ya no estaba. El asiento estaba vacío. La maleta que había subido tampoco estaba. Frené el tráiler de golpe en el acotamiento. Bajé de la cabina casi corriendo. Revisé el interior. Busqué debajo del asiento, atrás en el área de descanso. Nada. Ella había desaparecido. Saqué mi celular con manos temblorosas. Ahora sí tenía señal. Busqué en internet, accidente carretera Puebla-Veracruz. Encontré una nota de hacía exactamente 3 días. Una mujer había perdido la vida en un accidente en la carretera, zona de curvas de la sierra. Iba sola en su vehículo. La nota decía que aparentemente se quedó dormida o perdió el control. Había una foto de la mujer en la nota. Era ella, la misma mujer que acababa de llevar en mi tráiler. La nota mencionaba que la mujer iba de camino al hospital en Veracruz, donde su esposo estaba internado por un accidente laboral grave. Nunca llegó. La encontraron al día siguiente en el fondo de un barranco. El esposo se recuperó días después, sin saber que su esposa había tratado de llegar a verlo, y había perdido la vida en el intento. Me quedé ahí parado en el acotamiento, sin saber qué hacer. Revisé el tráiler de nuevo, buscando alguna evidencia de que ella había estado ahí. Nada. Ni un pelo, ni una huella, ni rastro de la maleta. Era como si nunca hubiera subido. Pero yo la había visto. Había hablado con ella. Había sentido su presencia. Me subí de nuevo al tráiler. Pasé junto a la cruz blanca donde ella me había dicho que fue su accidente. Me detuve ahí. Bajé y caminé hasta la cruz. Tenía flores frescas y una foto de ella. El nombre: Patricia Vega.
Fecha del accidente: 3 días atrás. Esposa amada, nunca llegaste pero siempre estarás en nuestro corazón, decía la inscripción. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado mirando esa cruz. Finalmente regresé al tráiler y continué mi viaje. Llegué a Veracruz como a las 2 de la mañana. Descargué mi mercancía, no le conté a nadie lo que había pasado. ¿Quién me iba a creer? Desde esa noche, he pasado por esa misma carretera docenas de veces. Cada vez que paso por la zona de curvas donde la recogí, miro hacia el acotamiento. A veces, muy de vez en cuando, creo ver una figura parada ahí con una maleta. Pero nunca me vuelvo a detener. Ya aprendí que hay viajes que algunas personas nunca terminan, que hay urgencias tan grandes que trascienden incluso la vida misma. Patricia Vega sigue tratando de llegar con su esposo. Sigue parada en ese acotamiento noche tras noche, esperando que alguien la lleve. Y cada vez que alguien se detiene, ella sube con la esperanza de que esta vez sí va a lograrlo. Pero cuando llega al punto donde ocurrió su accidente, todo se reinicia, y ella vuelve a estar ahí, en el mismo lugar, con la misma maleta, con la misma urgencia. He escuchado de otros traileros que también la han recogido. Todos cuentan la misma historia. Una mujer desesperada que necesita llegar a Veracruz, que habla de su esposo en el hospital, que desaparece cuando pasan por la Cruz Blanca. Algunos se asustan y dejan de tomar esa ruta. Otros, como yo, seguimos pasando pero ya no nos detenemos por nadie. Lo más triste de todo es pensar en ese ciclo sin fin. Patricia atrapada en su último viaje, repitiendo esa noche una y otra vez, nunca pudiendo llegar a su destino, y su esposo que se recuperó sin saber del sacrificio que ella intentó hacer. Esa es la verdadera tragedia de las carreteras. No solo la gente que pierde la vida, sino las almas que quedan atrapadas tratando de completar lo que no pudieron terminar. Continuamos con la segunda historia. Ayer cumplí 2 semanas sin dormir bien. Bueno, dormir sí duermo, pero no descansado. Me despierto sudando, con el corazón acelerado, viendo esa imagen en mi mente una y otra vez. Mi esposa Claudia me dice que debería ir al psicólogo, que lo que vi me afectó más de lo que quiero admitir. Tal vez tiene razón. Soy Manuel Estrada, 41 años, y hace 3 semanas vi algo en la carretera que no debería haber visto. O tal vez sí debería haberlo visto. Tal vez era necesario que lo viera. No lo sé. Solo sé que ahora manejo diferente, vivo diferente, pienso diferente, transporto ganado, vacas, toros, caballos, lo que sea. Es un trabajo duro, porque los animales son impredecibles, y el olor es horrible, pero paga bien. Esa noche llevaba 20 vacas de un rancho en Durango, a otro en Torreón. Eran como las 3 de la mañana. Iba por una carretera de 2 carriles, atravesando terreno semidesértico. No había luna, solo mis luces alumbrando el camino. Venía cansado. Había sido un día largo cargando el ganado, y ya llevaba 3 horas manejando. Quería llegar, descargar, e irme a dormir. Estaba pensando en eso cuando las vacas se empezaron a poner inquietas atrás en el remolque. Podía escucharlas mugiendo, golpeando las paredes con sus cuerpos. No era normal. Los animales se ponen nerviosos a veces durante el transporte. Pero esto era diferente. Sonaban aterrorizadas. Bajé la velocidad pensando que tal vez había un problema con el remolque. Revisé mis espejos. Todo parecía estar bien, pero las vacas seguían cada vez más alteradas. Entonces las olí. No el olor normal del ganado, sino algo más. Olor a quemado, como a caucho o plástico derritiéndose. Pensé que tal vez una llanta se estaba sobrecalentando. Me detuve en el acotamiento y bajé con mi lámpara. Revisé todas las llantas del tráiler. Estaban bien, ninguna caliente. El olor a quemado era más fuerte ahí afuera. Venía de adelante, de la carretera. Caminé unos metros con mi lámpara alumbrando hacia adelante. Fue entonces cuando lo vi. Como a 50 metros adelante en la carretera, había algo. Al principio no pude distinguir qué era. Solo una masa oscura en medio del camino. Caminé más cerca. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era un tráiler volcado. Estaba atravesado en la carretera, el remolque aplastado, la cabina destrozada. Humo salía de varias partes. Corrí hacia el tráiler.
«¿Hay alguien ahí?», grité. No hubo respuesta. El tráiler estaba completamente destruido. Me acerqué a la cabina. Estaba tan aplastada que no podía ver adentro. Saqué mi celular para llamar a emergencias, pero no tenía señal. Maldije. «Voy a buscar ayuda», grité hacia el tráiler, por si alguien me escuchaba. Regresé corriendo a mi tráiler. Tenía que manejar hasta encontrar señal o hasta el siguiente pueblo. Subí a mi cabina, y fue entonces cuando noté algo extraño. Mi tráiler estaba exactamente donde lo había dejado, pero cuando miré hacia adelante, hacia donde estaba el tráiler accidentado, ya no había nada. La carretera estaba completamente vacía, no había tráiler volcado, no había humo, nada. Bajé de nuevo con mi lámpara. Caminé al lugar exacto donde acababa de estar viendo el accidente. No había marcas en el asfalto. No había vidrios rotos. No había señales de que hubiera pasado algo ahí. Me quedé parado en medio de la carretera sin entender. Hacía 30 segundos, ese tráiler estaba ahí. Lo había visto. Había olido el humo. Había tocado el metal caliente de la cabina. Mis manos todavía estaban sucias de haber tocado el tráiler. Pero ahora no había nada. Las vacas en mi remolque se habían calmado completamente. Ya no mugían ni golpeaban las paredes. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento del desierto. Regresé a mi tráiler caminando despacio, mirando constantemente hacia atrás. Subí y me quedé sentado con el motor apagado, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Prendí mi radio. Busqué alguna estación. Encontré una de noticias. Dejé el radio prendido mientras decidía qué hacer. El locutor estaba hablando de tráfico y accidentes. Mencionó algo que me hizo congelar. Recordamos el accidente ocurrido hace exactamente un año en la carretera Durango-Torreón, donde perdió la vida el conductor de un tráiler de carga. El vehículo se volcó en la madrugada sin testigos. Fue encontrado horas después. Busqué en mi celular aunque no tenía señal. Tenía archivos descargados, incluyendo algunas noticias que había guardado. Busqué accidente tráiler Durango-Torreón. Encontré la noticia de hace un año. El accidente había ocurrido en el kilómetro 187. Revisé mi GPS. Yo estaba en el kilómetro 187. El artículo tenía fotos. Era el mismo tráiler que yo acababa de ver. Mismo modelo. Mismo color. Destruido de la misma forma. El conductor había sido un hombre de 38 años. La causa del accidente nunca se determinó con certeza. El tráiler simplemente se había volcado en medio de la noche en un tramo recto sin razón aparente. Arranqué mi tráiler y seguí manejando. No quería quedarme ahí ni un segundo más. Durante el resto del viaje no pude dejar de pensar en lo que había visto. Había presenciado un accidente que ya había pasado hace un año. Había visto una repetición, un eco, un residuo de algo terrible que ocurrió en ese lugar. Llegué al rancho en Torreón cuando amanecía. Descargué el ganado. El encargado del rancho notó que yo me veía mal. ¿Está bien, don Manuel?, me preguntó. Sí, solo cansado, le mentí. No le iba a contar lo que había visto. Ni siquiera yo estaba seguro de lo que había visto. Cuando regresé a mi casa en Durango, le conté a Claudia. Ella me abrazó. Tal vez te quedaste dormido unos segundos manejando y soñaste todo eso, me dijo. O tal vez tuviste una alucinación por el cansancio. Quise creerle, pero mis manos habían tocado ese tráiler. Había sentido el metal caliente. Había olido el humo. Los días siguientes seguí haciendo mi trabajo. Pero cada vez que tengo que pasar por ese tramo de carretera, bajo la velocidad al llegar al kilómetro 187, miro hacia el lugar donde vi el accidente. Nunca he vuelto a ver nada. Pero siempre mi ganado se pone inquieto justo en ese punto. Las vacas mugen, los caballos se agitan. Ellos sienten algo que yo ya no puedo ver. He hablado con otros traileros en las paradas de descanso. No directamente, pero escuchando sus conversaciones. Varios han mencionado ese kilómetro. Ahí hay algo raro, dicen. Los animales siempre se ponen nerviosos. Yo una vez sentí que algo pasaba, pero no vi nada. Nadie habla abiertamente de fantasmas o apariciones, pero todos saben que algo no está bien en ese lugar. Un conductor viejo me contó una vez, sin saber mi experiencia, que las carreteras absorben los accidentes. Se quedan grabados, me dijo, especialmente los que pasan de noche,
Cuando no hay testigos, cuando alguien se va solo sin que nadie sepa, esos se repiten. La carretera los reproduce tratando de que alguien los vea, de que alguien llegue a ayudar aunque sea tarde. Eso es lo que me quita el sueño. Pensar que ese conductor se volcó solo en la oscuridad, que tal vez sobrevivió unos minutos, atrapado, pidiendo ayuda que nunca llegó, y que ahora su accidente se repite una y otra vez en ese lugar, buscando testigos, buscando ayuda, buscando que alguien vea que él estuvo ahí. Yo lo vi. No pude ayudarlo porque ya había pasado hace un año, pero lo vi. Atestigué su accidente aunque fuera un año tarde. Tal vez eso es lo que la carretera necesitaba. Que alguien finalmente viera lo que pasó esa noche. Que alguien supiera que él no desapareció sin dejar rastro. Que hubo un momento, un instante terrible, que quedó marcado en ese asfalto. No sé si volveré a ver algo así. No sé si quiero volver a verlo. Pero ahora manejo diferente. Más despacio, más atento. No solo a lo que está frente a mí, sino a lo que pudo haber estado ahí antes. Porque las carreteras tienen memoria. Y a veces esa memoria necesita ser vista. Vamos con la tercera historia. Mi nombre es Manuel Ramírez, y llevo 15 años conduciendo tráileres por toda la República, recorriendo carreteras de Sonora a Veracruz. He pasado por tormentas, noches interminables, zonas desiertas y lugares que nadie se atrevería a recorrer, pero jamás había sentido algo como lo que pasó aquella madrugada. Eran casi las 2 de la mañana, y estaba en la carretera que conecta Hermosillo con Ciudad Obregón. El tráfico era inexistente, solo algunos camiones de carga que pasaban de vez en cuando y luces distantes en la lejanía. La noche estaba fría, seca, y mi único acompañante era la radio sintonizada en una emisora de noticias locales, que no decía nada importante. El cansancio empezaba a pesar en mis párpados, pero aún tenía un par de horas antes de llegar a mi destino, y quería cumplir con la entrega sin retrasos. Fue entonces que sonó mi celular. Era un número desconocido, algo que no me molestaba. Recibo llamadas de clientes o de otros transportistas todo el tiempo. Contesté con un simple, bueno, y escuché una voz al otro lado, clara, sin modulaciones extrañas, ni efectos de sonido, pero que me heló la sangre. Manuel, dijo la voz, pausada, firme, veo que estás manejando tu Kenworth azul, cargado con la mercancía de la línea Gutiérrez. Los faros están encendidos, y la radio está sintonizada en la 94.3. Me quedé congelado. Era imposible. Nadie podría saber eso. El camión estaba estacionado en un polígono de carga hace una hora, y yo apenas me había incorporado a la carretera después de revisar los documentos. Miré a mi alrededor. Nada, solo la carretera vacía, y la luz de mis propios faros cortando la oscuridad. ¿Quién habla?, logré decir, intentando que mi voz no temblara. No importa quién soy, respondió. Solo sé lo que estás haciendo. Sé que pasaste por el kilómetro 72, que bajaste la velocidad cuando viste la curva, y que encendiste la calefacción, porque el aire estaba frío. También sé quiénes están en tu camión. Mi corazón se aceleró. Mi tráiler estaba vacío, salvo por las cajas de productos electrónicos y algunos documentos que debía entregar, pero no había nadie más. Aún así, la voz empezó a nombrar: Jesús, el de la bodega en la esquina del primer turno; Ana, que se subió a revisar la carga; y tú, Manuel, sentado en tu asiento con la mano derecha sobre la palanca de cambios. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Cada detalle era exacto, como si alguien estuviera dentro del camión, viéndome mientras hablaba por teléfono. Miré por los espejos. Nada. Todo estaba normal. No había señales de intrusos. ¿Cómo sabes todo eso?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. ¿Qué quieres? Hubo un silencio que me pareció eterno. La única respuesta fue un suspiro, humano, que sonó tan cerca que juraría que estaba dentro de la cabina conmigo. Solo, quiero que sepas que te estamos viendo, dijo finalmente, y que siempre podemos saber lo que haces. Mi mano izquierda temblaba sobre el volante. Bajé la ventana un poco, más por impulso que por necesidad, y miré a los lados. La carretera seguía vacía, desierta, sin señales de vida.
No había postes de luz cercanos, solo la oscuridad infinita y mis faros cortando la nada. Intenté colgar. Pulsé el botón, pero antes de que la llamada se cortara, la voz regresó. No cuelgues. Todavía quiero ver cómo reaccionas. Respiré hondo y traté de pensar con claridad. Estaba solo. Lo sabía. Ningún trabajador. Ningún amigo. Nadie podía estar espiándome de verdad. Aún así, la certeza de que alguien me observaba era abrumadora. Sentía cada músculo tenso, cada sonido amplificado, cada sombra que la luz de mis faros tocaba. Si es una broma, no es graciosa, dije finalmente, con un hilo de voz. No es una broma, respondió. Sé que vas a pasar por la curva del kilómetro 74 en un minuto, y sé que frenarás. No podía creerlo. Cada palabra era precisa, cada detalle exacto. Frené instintivamente al llegar al kilómetro 74, como predijo la voz. Mi corazón estaba al límite, y el sudor me recorría la espalda. La carretera estaba vacía, sin coches ni camiones, sin nada. Y aún así, mi mente no podía dejar de imaginar a alguien, observándome desde la oscuridad. ¿Qué quieres de mí?, pregunté otra vez. Nada. Por ahora, susurró la voz. Solo que recuerdes que siempre podemos verte. La llamada se cortó. Mi celular mostró un número desconocido, sin nombre, sin nada. Revisé varias veces la pantalla, pero no había forma de rastrear de dónde venía la llamada. Intenté reiniciar el teléfono, apagarlo y volverlo a encender, pero nada. Seguí manejando, todavía temblando. Cada sombra a los lados de la carretera parecía moverse. Cada poste de luz parpadeante era un testigo silencioso. Llegué a Ciudad Obregón con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos aún frías. Estacioné el tráiler, revisé la cabina. Todo estaba normal. Nada había cambiado, ninguna puerta abierta, ninguna señal de intruso. Durante los días siguientes volví a mi rutina, pero nunca me sentí seguro. Cada llamada desconocida me hacía saltar. Cada notificación de mi celular me llenaba de tensión. Comencé a revisar constantemente mi tráiler antes de salir, revisando cada esquina, cada asiento, cada cajón. Nunca encontré nada. Nunca apareció nadie. Hasta hoy, 15 años después. Cada vez que conduzco de madrugada y recibo una llamada de un número desconocido, mi corazón late más rápido, y sé que, aunque no pueda verlo, alguien sigue observándome. Siempre. Porque hay personas que no necesitan estar físicamente presentes para invadir tu vida. Solo necesitan conocer tus rutinas, tus movimientos y tu miedo. Y eso es suficiente. Historia 4. Me llamo Marco Rivas. Soy trailero desde los 24 años. Y llevo más de media vida rodando por las carreteras del norte. Conozco todo tipo de rutas, desde las que parecen interminables hasta las que se sienten como una emboscada cada 2 kilómetros. Creí haberlo visto todo, pero esta historia sigue atormentándome cada vez que paso por una caseta de peaje de madrugada. Era un martes, casi las 4:30 de la mañana. Venía desde Saltillo rumbo a Torreón con un cargamento de refacciones industriales. El camino estaba vacío, la carretera fresca por el aire frío, y en la radio solo sonaban canciones viejas que me mantenían despierto. Había estado manejando toda la noche, así que cuando vi la caseta de cobro iluminada a lo lejos, pensé que sería un buen punto para estirar las piernas. La caseta tenía 6 carriles, pero solo 2 estaban encendidos. Lo raro era que los focos interiores parpadeaban como si hubiera fallas en la corriente. Nada fuera de lo común. Pensé, cosas que pasan en la madrugada. Reduje la velocidad. No había ni un solo vehículo a la vista. Ninguno detrás, ninguno adelante, ni un carro estacionado, nada, solo las luces blancas, y ese silencio que a veces hace más ruido que cualquier motor. Cuando me acerqué, algo no cuadró. No había personal dentro de la cabina. Normalmente siempre hay alguien, aunque sea medio dormido. Aquí, nada, solo una silla empujada hacia atrás, como si el que estuviera ahí hubiera salido con prisa. La computadora estaba encendida, la barrera subida, pero no había nadie. Bueno, murmuré,
Mejor para mí. Avancé lentamente, pues la barrera estaba arriba, pero justo cuando iba a pasar, se bajó sola, de golpe, sin ruido previo, como si alguien hubiera apretado el botón desde dentro, aunque ahí no había nadie. Frené de golpe y solté una grosería. Pensé que sería un sensor fallando, pero la barrera se quedó ahí, bloqueándome. Toqué el claxon un par de veces, esperando que saliera el encargado, pero el eco resonó en toda la caseta y no apareció nadie. Bajé del tráiler, molesto, pero a la vez con una ligera inquietud que intenté ignorar. Caminé hasta la cabina de cobro. Golpeé el vidrio. «Hola», dije con voz fuerte. «¿Hay alguien?». Nadie respondió. Abrí la pequeña puerta lateral. Estaba inseguro. Al entrar, un golpe de aire frío me cruzó el cuerpo, como si el clima adentro estuviera más helado que afuera. La luz parpadeaba. Había un café a medio tomar sobre el escritorio, todavía tibio. La silla estaba caída, pero no había señales de lucha. Nada fuera de lugar. Solo ausencia total. Me acerqué a la palanca de control de la barrera. Estaba en posición de abajo. La levanté con cuidado. Escuché el motor eléctrico responder, aunque sonaba extraño, como si algo lo estuviera trabando. Cuando la barrera quedó arriba, salí de la cabina lo más rápido que pude. Me subí al tráiler, pero al mirar por el retrovisor, sentí que algo me comprimió el pecho. La barrera, que yo acababa de levantar, se estaba bajando otra vez, lenta, como si una mano invisible la empujara hacia abajo. Tragué saliva. Esta vez no esperé. Aceleré. Antes de que bajara del todo, pasé por debajo y dejé la caseta atrás. A los 2 minutos, el radio del tráiler interfirió, como si alguien estuviera presionando un micrófono. Un sonido bajo, un soplido, una interferencia que no había escuchado nunca. «Marco», frené en seco. Ese era mi nombre. El ruido volvió, más claro. «Regresa». El tono no era humano. Era seco, arrastrado, como si alguien hablara desde un cuarto enorme y vacío. La interferencia se cortó, y regresó la música. Miré el radio como si fuera a darme una explicación. No pasó. Seguí avanzando, con la ansiedad apretándome el estómago. 10 kilómetros adelante, había otra caseta. Esta sí tenía 2 carros pasando, y una fila de luces encendidas. Veía movimiento. Sentí alivio. Pero mientras me acercaba, noté algo más. Un trabajador estaba afuera, con chaleco reflejante. Caminaba con calma hacia mí, haciéndome la seña de que bajara la velocidad. Parecía normal, excepto por un detalle. Su chaleco estaba manchado, como si hubiera caído en un charco de lodo, pero el color era más oscuro. Se acercó demasiado al camión. Levantó la mano. «¿Tú eres el del tráiler blanco?», preguntó, sin saludar. «Sí». El hombre respiró hondo. «Te vimos en las cámaras», dijo con voz tensa. «Pasaste por la caseta vieja. No debiste estar ahí». «¿Cómo que no?», contesté, confundido. La barrera estaba arriba. «Bueno, no todo el tiempo». El hombre tragó saliva. «Esa caseta se cerró hace 6 meses. Hubo un accidente. Murieron 2 trabajadores en un corto eléctrico. Nadie cobre ahí desde entonces. Nadie entra. Nadie la usa». Sentí que la piel se me erizaba. El empleado dio un paso más cerca, mirándome fijamente. «¿Viste a alguien ahí?». No había nadie. Solo luces encendidas y autos». El hombre negó con la cabeza. «No había autos», dijo. «Esa caseta está sin energía. Lo único que quedó fue la computadora de registro, que a veces enciende por fallas del sistema. Pero no debería haber luces. No debería haber nada, y menos una barrera funcionando». Me quedé mudo. El trabajador respiró profundo. «Lo que sea que viste, no era personal de aquí». Detrás de él, otro empleado salió apresurado, y se le acercó. «Ya revisé las cámaras», le dijo al oído. «Está registrado. Pasó a las 4:27, pero no se ve su tráiler. Solo la barrera, bajándose sola». Sentí que el corazón me dio un vuelco. Los 2 trabajadores me miraron con una mezcla de miedo y lástima. «Te conviene seguir», dijo el primero, «y no volver por esa ruta a esa hora. Muchos traileros han visto cosas ahí, pero tú eres el primero al que le habla la radio». No supe qué decir.
Solo asentí y seguí adelante. Esa noche dormí en un paradero cerca de Viesca, pero no concilié el sueño. Tenía la sensación de que en cualquier momento sonaría de nuevo la radio, con esa misma voz apagada diciendo mi nombre. Desde entonces, cada vez que paso por una caseta vacía, bajo la velocidad, miro a todos lados y me aseguro de que haya personas reales ahí, personas que respiren, personas que existan, porque lo que encontré esa madrugada en la caseta cerrada no era humano, y estoy seguro de que aún recuerda mi nombre. Historia 5. Soy Pablo Durán, manejo un tráiler de la empresa Transportes del Norte, haciendo la ruta Tijuana-Hermosillo. Son como 6 horas de camino por el desierto de Sonora, pasando por pueblos chicos y mucha carretera vacía. Llevo 11 años haciendo esta misma ruta 2 veces por semana. Conozco cada kilómetro, cada gasolinera, cada curva. Por eso cuando algo diferente pasa, lo noto de inmediato. Esto fue hace como un mes. Un viernes saliendo de Tijuana, a eso de las 5 de la tarde. Llevaba un cargamento de partes automotrices para unas maquiladoras en Hermosillo. El plan era manejar directo, llegar cerca de medianoche, dormir en el tráiler y entregar en la mañana del sábado. Rutina normal que he hecho cientos de veces. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Anocheció cuando iba pasando por un tramo recto del desierto. No hay mucho que ver ahí, solo arena, cactus y el cielo. Me gusta ese tramo porque puedo relajarme. No hay curvas peligrosas ni mucho tráfico. Llevaba mi radio sintonizada en una estación de música grupera. Como a eso de las 8 de la noche, vi algo extraño adelante en la carretera. Había un tráiler estacionado en el acotamiento con las luces intermitentes prendidas. Me llamó la atención porque era exactamente el mismo modelo que el mío, un Kenworth blanco. Incluso tenía el mismo tipo de remolque. Pensé que tal vez era otro conductor de mi empresa. Conforme me acercaba, vi que había un tipo parado junto al tráiler. Me hizo señas con una lámpara para que me detuviera. Los traileros nos ayudamos entre nosotros. Es como una regla no escrita. Si ves a otro con problemas, te detienes a ver si puedes ayudar. Me orillé adelante de su tráiler y bajé con mi lámpara. ¿Qué onda, compa? ¿Qué pasó?, le grité mientras caminaba hacia él. El tipo era como de mi edad, 40 y tantos, con gorra y chamarra. Se me ponchó una llanta del remolque, me dijo. Traigo el refacción pero necesito ayuda para levantarlo. Está muy pesado. Le dije que sin problema, que entre los dos lo haríamos. Empezamos a trabajar en cambiar la llanta. Mientras lo hacíamos, platicamos como hacen los traileros. Me contó que también iba para Hermosillo, que hacía una ruta parecida a la mía. ¿De qué empresa eres?, le pregunté. Transportes del Norte, me dijo. Eso me sorprendió. Yo también soy de esa empresa. ¿Cómo no te había visto antes? Él se encogió de hombros. Es una empresa grande, somos muchos conductores. Seguimos trabajando. Algo que noté era que sus manos estaban muy frías, incluso con los guantes puestos. También se movía de forma extraña, como si le costara trabajo ciertos movimientos. Pensé que tal vez estaba cansado o tenía problemas de espalda como muchos de nosotros después de años manejando. Terminamos de cambiar la llanta como en 40 minutos. Listo, compa. Ya quedó, le dije limpiándome las manos. Él me agradeció. Te debo una. De verdad. Le dije que no se preocupara. Así nos ayudamos entre compañeros. Él sonrió. ¿Quieres un café? Traigo termo caliente aquí en mi cabina. Normalmente no acepto porque necesito seguir mi camino, pero había perdido casi 1 hora ayudándolo, y pensé que un café me vendría bien para el resto del viaje. Sale, un café rápido, le dije. Subimos a su cabina. La cabina estaba arreglada casi igual que la mía. Misma distribución, mismo modelo. Hasta tenía las mismas calcomanías que yo tengo pegadas en el tablero. Qué curioso. Tenemos todo igualito, le comenté. Él sirvió café de su termo en 2 tazas de metal. Sí, son buenos estos trailers, confiables, me dijo pasándome una taza. El café estaba caliente y sabía bien. Nos quedamos platicando unos minutos. Me contó que llevaba 15 años manejando, que tenía familia en Mexicali, que le gustaba la ruta del desierto porque era tranquila. Todo sonaba normal, pero había algo en su forma de hablar que me incomodaba un poco.
Hablaba muy despacio, con pausas largas entre frases. Bueno, compa, me tengo que ir, le dije después de terminar mi café. Llevo retraso ya. Él asintió. Claro. Gracias de nuevo por la ayuda. Bajé de su cabina y caminé de regreso a mi tráiler. Antes de subirme volteé a verlo. Él estaba parado junto a su tráiler viéndome. Le levanté la mano en despedida. Él hizo lo mismo. Arranqué mi tráiler y seguí mi camino. Por el espejo retrovisor vi que él también arrancaba y empezaba a manejar detrás de mí. Eso me pareció bien. Íbamos en la misma dirección de todos modos. Manejamos así como 20 minutos. Él siempre manteniendo la misma distancia detrás de mí. Entonces noté algo raro. Muy raro. Las luces de su tráiler en mi espejo se veían extrañas. Parpadeaban de forma irregular. Y su tráiler se veía borroso. Como si estuviera viendo a través de una neblina. Pero no había neblina. El aire estaba claro. Agarré mi radio de banda ciudadana. Los traileros usamos radios para comunicarnos en carretera. Oye, compa del Kenworth blanco, ¿me copias? Dije por el radio. Esperé respuesta. Nada. Kenworth blanco que va detrás de mí, ¿me escuchas? Silencio total. Seguí manejando, pero ahora estaba inquieto. Miré de nuevo por el espejo. El tráiler seguía ahí, pero ahora se veía aún más borroso. Era como si estuviera desvaneciendo. Parpadeé varias veces pensando que mis ojos estaban cansados. Pero no. El tráiler literalmente se estaba volviendo transparente. Entonces desapareció completamente. Un segundo estaba ahí en mi espejo, y al siguiente ya no había nada. La carretera detrás de mí estaba completamente vacía. Frené de golpe en el acotamiento, bajé del tráiler, y miré hacia atrás. No había nada. Ni luces, ni sonido de motor. Nada. El otro tráiler había desaparecido. Esto no puede ser real, me dije. Caminé por el acotamiento hacia atrás como 100 metros. La carretera estaba desierta. Me quedé ahí parado sin entender qué había pasado. Saqué mi celular. Tenía señal. Llamé a mi esposa. Mi amor, ¿estás bien? ¿Todo bien en casa? Le pregunté. Ella me dijo que sí. ¿Que por qué la pregunta? No. Nada. Solo quería escuchar tu voz. Le dije. Regresé a mi tráiler confundido. Me subí y me quedé sentado en la cabina tratando de procesar. Había ayudado a un tipo a cambiar una llanta. Habíamos platicado. Tomamos café. Él había manejado detrás de mí. Y luego desapareció. Literal desapareció. Revisé mis manos. Todavía tenían grasa de haber cambiado la llanta. Eso había sido real. Olí la taza que había usado para el café. Todavía olía a café. Eso también había sido real. Pero el tipo y su tráiler habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Arranqué de nuevo y seguí manejando. No sabía qué más hacer. Durante el resto del viaje, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Llegué a Hermosillo, como a la 1 de la mañana. Me estacioné en el área de descanso donde siempre paro. No pude dormir. Me quedé toda la noche despierto en mi cabina, tomando café, pensando. En la mañana entregué mi carga. Mientras esperaba a que descargaran, me puse a revisar mi tráiler. Busqué alguna señal del tipo que había ayudado. Revisé si había dejado algo, alguna huella, cualquier cosa. No encontré nada. Pero entonces vi algo en el costado de mi remolque. Había una abolladura grande que yo no había visto antes, como si algo lo hubiera golpeado. Le pregunté a los de la empresa cuando regresé a Tijuana si alguien había reportado un accidente con uno de nuestros trailers en esa ruta. Me dijeron que no. Les describí al tipo que había ayudado. Nadie lo conocía. No tenemos ningún conductor que haga esa ruta en un Kenworth blanco aparte de ti, Pablo, me dijeron. Ahora cada vez que hago esa ruta, cuando llego a ese tramo del desierto, bajo la velocidad, miro hacia el acotamiento esperando ver un tráiler estacionado con las intermitentes. Nunca lo he vuelto a ver, pero la abolladura en mi remolque sigue ahí, y a veces cuando manejo de noche y miro por mis espejos, creo ver luces borrosas detrás de mí que desaparecen cuando parpadeo. No le he contado esta historia a muchos traileros. Los pocos a los que se la he contado me miran raro, pero uno de ellos, un señor ya mayor con 30 años en las carreteras, me dijo algo. Pablo, las carreteras tienen memoria.
registran todo lo que pasa en ellas. Y a veces, cuando las condiciones son las correctas, esa memoria se reproduce, como una grabación que se repite. No sé si eso explica lo que me pasó. No sé si ayudé a un fantasma, o si viví un momento que pertenecía a otro tiempo. Lo que sí sé, es que esas horas en el desierto fueron completamente reales para mí. Cambié esa llanta, tomé ese café, tuve esa conversación. Pasó. Aunque el tipo y su tráiler desaparecieran después, lo que viví fue real. Y hay veces, cuando estoy solo en la carretera de noche, que pienso, ¿cuántos de los tráilers que veo a lo lejos son reales? ¿Y cuántos son solo repeticiones de viajes anteriores? Las carreteras están llenas de historias, de vidas que pasan por ellas día tras día. Tal vez algunas de esas historias quedan grabadas en el asfalto, en el aire, esperando el momento correcto para repetirse con alguien más. Continuamos. La gente siempre me pregunta si no me da miedo manejar sola siendo mujer. Les digo que no, que en el tráiler me siento más segura que en cualquier otro lugar. Tengo 35 años, me llamo Verónica Salazar, y llevo 8 años manejando tráiler. Empecé porque mi papá era trailero, y me enseñó desde chica. Cuando él ya no pudo seguir por problemas de salud, yo tomé su lugar. La empresa donde trabajaba me dio chance, y aquí sigo. Manejo rutas de carga seca, mercancía general de Guadalajara, a diferentes partes del país. Me gusta la libertad de la carretera, el hecho de que cada viaje es diferente, pero hace un mes, tuve un viaje que no se parece a ningún otro que haya hecho. Y no fue por la carga ni por el destino, sino por lo que encontré a mitad del camino. Era un domingo, salí de Guadalajara a las 11 de la mañana rumbo a Aguascalientes. Llevaba muebles de oficina, nada especial. El viaje normal son como 2 horas y media. Hacía buen clima, soleado. La carretera estaba limpia. Iba escuchando un podcast mientras manejaba, tranquila, como a la hora y media de viaje, llegando a un tramo recto. Vi que adelante había un tráiler estacionado en el acotamiento. No es raro. La gente se para por muchas razones. Revisar la carga, comer algo, contestar llamadas. Pero conforme me acercaba, noté algo extraño. La puerta del lado del conductor estaba abierta, completamente abierta, y no había nadie alrededor del tráiler. Me pasó por la mente seguir de largo. No es mi problema si alguien deja su puerta abierta, pero algo me hizo frenar. Entre traileros nos cuidamos. Si alguien dejó su puerta abierta, tal vez tuvo una emergencia, tal vez le pasó algo. Decidí detenerme a revisar. Me orillé adelante de su tráiler y bajé. Caminé hacia su unidad con precaución. ¿Hola? ¿Hay alguien?, grité. Nadie respondió. Me acerqué a la puerta abierta y me asomé. La cabina estaba vacía. Las llaves seguían puestas en el contacto. El motor estaba apagado, pero el radio estaba encendido. Sonaba música banda bajito. En el asiento del conductor había un termo de café todavía tibio. En el asiento del copiloto había una chamarra doblada y un celular. Todo estaba ahí, como si el conductor hubiera salido solo un momento y fuera a regresar, pero no había nadie. Revisé alrededor del tráiler. Nada. El remolque estaba cerrado con candado. No parecía haber problemas con la carga. ¿Hola? Volví a gritar más fuerte. Mi voz se perdió en el ruido del viento y los coches que pasaban en la carretera. Agarré el celular del asiento. Estaba desbloqueado. La última actividad había sido hacía como 20 minutos. Una llamada contestada. Revisé los contactos buscando algún casa o esposa para llamar y avisar. Había un contacto que decía: Mi Vero. Lo marqué. Contestó una mujer. Bueno, dijo. Hola, disculpe. Encontré este celular en un tráiler abandonado en la carretera. ¿Usted conoce al dueño del teléfono?, le expliqué. Hubo un silencio largo. ¿Cómo dijo?, me preguntó con voz temblorosa. Le repetí. Encontré un tráiler con la puerta abierta. El conductor no está, pero su celular está aquí. ¿En qué kilómetro?, me preguntó. Le di la ubicación aproximada. Ella empezó a llorar. No puede ser otra vez, decía entre sollozos. ¿Otra vez qué?, le pregunté alarmada.
Ella respiró profundo. Mi esposo es trailero. Hace 2 años desapareció exactamente en ese tramo de carretera. Dejaron su tráiler abandonado igual que como me describes, con todo adentro. Pero él nunca apareció. Nunca lo encontraron. Se me pusieron los pelos de punta. Señora, ¿este celular es de su esposo?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi esposo ya no está, me dijo. O sea, nunca lo encontraron, pero después de 2 años lo declaramos. Bueno, ya sabes, ese celular lo tengo yo guardado aquí en mi casa, en su caja, apagado. Desde hace 2 años, miré el celular en mi mano, pero este celular está prendido, tiene batería, tiene llamadas de hace 20 minutos, le dije. Ella sollozaba más fuerte. No es posible, ese teléfono está aquí conmigo. Ahorita mismo voy a revisar. La escuché caminar, abrir cajones. Aquí está, dijo. El celular de mi esposo está aquí en su caja, apagado, como lo dejé. Entonces este celular. No pude terminar la frase. Describe el tráiler, me pidió ella. Le describí. Color, modelo, placas que pude ver. Es su tráiler, confirmó. Es el mismo tráiler que encontraron abandonado hace 2 años. La empresa lo recuperó después y lo vendieron a otra compañía. Colgué el celular porque no sabía qué más decir. Miré hacia la carretera. El tráfico seguía pasando normal. Miré el tráiler frente a mí. Seguía ahí, real, sólido. Me acerqué y toqué el metal de la puerta. Estaba caliente por el sol. Esto no era una alucinación. Subí a la cabina y revisé más cuidadosamente. En la guantera había documentos. Saqué uno. Era una carta de porte. El documento que llevamos los traileros con la información de la carga. La fecha en el documento era de hace 2 años. Exactamente 2 años atrás. Día por día. La ruta. Guadalajara, Aguascalientes. La misma ruta que yo estaba haciendo. Bajé del tráiler respirando rápido. Saqué mi propio celular y marqué a la policía. Les expliqué que había encontrado un tráiler abandonado. Me dijeron que mandarían una patrulla. Mientras esperaba, me quedé sentada en mi propio tráiler mirando el otro vehículo. No entendía qué estaba pasando. La patrulla llegó como 20 minutos después. 2 oficiales bajaron. Les mostré el tráiler. Les conté todo. Ellos revisaron la unidad. Uno de ellos, el más viejo, se veía perturbado. Estas placas, dijo. Yo recuerdo este caso. Hace como 2 años. El conductor simplemente desapareció. Nunca supimos qué le pasó. Pero el tráiler está aquí ahora, le dije. El oficial negó con la cabeza. Este tráiler fue recuperado y vendido hace 1 año y medio. Ya no está en circulación con estas placas. Estas placas fueron canceladas. Revisó su sistema en la patrulla. Sí, aquí está. Tráiler recuperado. Vendido a deshuese. Ya no existe legalmente. Pero está aquí, insistí. Los 3 miramos el tráiler. Seguía ahí. El oficial caminó alrededor tomando fotos. Voy a reportar esto, dijo. Esto es muy extraño. Me pidieron mis datos y mi declaración. Les di toda la información que tenía, incluyendo el celular que había encontrado. El oficial lo revisó. Este celular no tiene chip, dijo. Mira, no hay tarjeta SIM. Revisó más. Y no hay llamadas registradas. El historial está vacío. Pero yo había visto las llamadas. Había marcado a la esposa del conductor desaparecido. Yo hablé con alguien, usando ese teléfono hace media hora. Les dije. Ellos se miraron entre sí con expresión de preocupación. Me pidieron que siguiera mi camino. Que ellos se iban a encargar. No quería irme, pero tampoco podía quedarme ahí toda la tarde. Subí a mi tráiler y arranqué. Por el espejo retrovisor vi a los oficiales todavía revisando el otro tráiler. Seguí manejando hacia Aguascalientes con las manos apretando el volante. Llegué a mi destino. Descargué la mercancía. Todo el tiempo estuve distraída pensando en lo que había visto. En la noche, desde mi cuarto de hotel, busqué en internet sobre el caso. Encontré artículos de hace 2 años. Trailero desaparece misteriosamente en carretera Guadalajara-Aguascalientes. Familia busca a conductor desaparecido. Había una foto del hombre. Se llamaba Ernesto Villalobos, 42 años,
casado, 2 hijos. La última vez que alguien supo de él fue cuando habló con su esposa por teléfono, diciendo que iba por buen tiempo y llegaría pronto. 3 horas después, encontraron su tráiler abandonado con todo adentro, excepto él. Búsquedas con perros, drones, helicópteros. Nunca encontraron ni un rastro. Como si se hubiera evaporado. Al día siguiente llamé a la policía para preguntar qué había pasado con el tráiler que reporté. Me dijeron que cuando fueron a recogerlo en la mañana, ya no estaba. ¿Cómo que no estaba?, les pregunté. El acotamiento estaba vacío. No había ningún tráiler ahí. Revisamos cámaras de tráfico de esa zona y no aparece ningún tráiler estacionado a la hora que usted reportó. Pero ustedes lo vieron, les dije. Los oficiales estaban ahí conmigo, vieron el tráiler. Me dijeron que iban a revisar el reporte y me llamarían. Nunca me llamaron de vuelta. Intenté contactar a los oficiales que habían ido. Me dijeron que esos oficiales no recordaban haber atendido ningún caso de tráiler abandonado ese día. Pasó una semana. No podía dejar de pensar en eso. Finalmente busqué el contacto de la esposa de Ernesto. La llamé. Hola, soy la persona que encontró algo hace una semana. Le dije sin saber cómo explicar. Ella sabía quién era yo. He estado pensando en tu llamada, me dijo. ¿Realmente viste su tráiler? Le dije que sí, que lo había visto, tocado, entrado. Ella se quedó callada. ¿Sabes qué día era cuando lo viste?, me preguntó. Era domingo, le dije. Exactamente 2 años después del día que él desapareció, que también fue domingo. Me contó que cada año en esa fecha ella va a poner flores en el lugar donde encontraron el tráiler. Pero este año no pude ir. Estaba enferma. No pude salir de casa. Tal vez él necesitaba que alguien supiera que todavía está ahí de alguna forma, me dijo. Tal vez por eso apareciste tú, para ver lo que yo no pude ver este año. No supe qué responder. Hablamos un rato más y colgamos. Me quedé pensando en sus palabras. He vuelto a hacer esa ruta varias veces desde entonces. Siempre bajo la velocidad en ese tramo. Siempre miro hacia el acotamiento. Nunca he vuelto a ver el tráiler, pero hay algo que sí veo. Cada vez que paso por ahí, sin importar la hora, siempre hay flores frescas en el acotamiento. Flores que no estaban ahí la última vez que pasé, como si alguien las pusiera constantemente, como si alguien siguiera recordando. No sé qué vi ese día, no sé si fue real en el sentido convencional, pero sé que Ernesto Villalobos desapareció en ese lugar hace 2 años, y que de alguna forma, en algún nivel de la realidad, su viaje nunca terminó. Sigue ahí, en ese tramo de carretera, tratando de llegar a su destino. Y tal vez seguirá ahí, hasta que alguien entienda qué le pasó, o tal vez estará ahí para siempre, un viaje interrumpido que la carretera no puede olvidar. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.